Buenas noches, mi nombre es Diego Andrés Fernández. eh, Mi compañero Eric Moya, a él y a mí nos tocó la parte de biomecánica del hueso. No solamente quiero hablar sobre la biomecánica en la parte estructural, sino cómo puede influir en las lesiones y cómo puede influir en la parte del entrenamiento deportivo, que es el campo en que nosotros nos movemos como licenciados y como entrenadores. En la parte de la estructura vemos que los huesos son estructuras rígidas, fuertes, especialmente resistentes a las fuerzas de tipo compresivo. Tiene como función dar protección, sostén a toda la estructura. Están compuestos por un material inorgánico como el agua, minerales, calcio, fosfato. El conjunto con material orgánico también representado por células como osteoplastos, osteocitos y osteoclastos. En la parte de lo que son lesiones, de la parte osteomuscular, desde el punto de vista mecánico, biomecánico, las lesiones ocurren cuando la fuerza aplica excede el límite de la resistencia de un material corporal. Sin embargo, el límite de la resistencia no depende exclusivamente de las características del tejido, sino que éste afecta por la presencia de factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores intrínsecos podemos mencionar la edad, el historial de lesiones pasadas, el aspecto nutricional, presencia de alteraciones posturales como arco movilidad, eh, arco articular, entre otros. Los factores de riesgos intrínsecos mencionados, las características de la fuerza aplicada y como las desaceleraciones de las líneas angulares y el segmento articular comprometido, así como las fuerzas de reacción generadas, una caída o cualquier otro tipo de situaciones deportivas o que pueda pasarle a la persona. En el campo de la parte del entrenamiento deportivo, la biomecánica del hueso tiene mucha influencia. Podemos ver que la resistencia del material biológico que puede verse incrementada por factores como en el entrenamiento puede decrecer por las cargas o por el desuso. Estos factores afectan los esfuerzos locales en los tejidos y producen cambios a nivel microscópico que influyen en la capacidad de la remodelación de los tejidos. Si en las cargas aplicadas generan un daño menor a la tasa de remodelación, el tejido se volverá más resistente a la carga. Por lo contrario, la lesión ocurre cuando el daño en el tejido supera la tasa de remodelación de material. Estos hechos ilustran la importancia de estimular de manera eficiente las cargas del entrenamiento o conjunto de exigencias psicobiológicas que le hacen al deportista. La carga de entrenamiento debe también actuar de manera eh, que contribuya a maximizar la resistencia de los diferentes aspectos y evite lesiones. Entonces, dosificar de manera individual aspectos como el volumen, la intensidad, la frecuencia, la progresión del ejercicio, la progresión de la carga, todo esto es parte esencial en la parte biomecánica y que a nosotros como entrenadores nos va a ayudar muchísimo. No obstante, no debemos olvidar la necesidad de valorar integralmente al deportista, determinando la presencia de factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos, lo que mencionamos anteriormente, para establecer unas pautas de trabajo en la prevención de lesiones y en la parte de las cargas de trabajo y mejorar todo el nivel deportivo. Pueden ocasionar una de las pues lesiones o fracturas, podemos mencionar en la parte osteomuscular es el estrés, por ejemplo tipo lesiones estrés tibial, fractura de cuello femoral por estrés,
fractura tibial por estrés, el desgarro meniscal de rodilla. Todo esto como una herramienta de referencia rápida sobre los conceptos teóricos y que fundamentan la biomecánica deportiva. Las contribuciones de la biomecánica en el deporte están relacionadas con tres grandes áreas que apoyan el rendimiento deportivo. Uno, la optimización de la técnica deportiva. Dos, la apropiación de las bases científicas que explican los mecanismos de lesión en relación con las cargas de entrenamiento y competición. 3. La aplicación de estrategias tecnológicas que ayudan al rendimiento integral del deportista. Al seguir estos criterios enunciados, un entrenador competente en biomecánica deportiva debería ser capaz de observar y descubrir una técnica de movimiento adecuadamente, determinar los factores anatómicos y mecánicos básicos para la ejecución del movimiento observado, evaluar la adaptabilidad de la técnica en ejecutante en relación con la tarea motora en cuestión, identificar aquellos factores que limitan la ejecución para establecer una prioridad de cambio en aquellos factores que influyen en el mantenimiento de la ejecución. De esta manera se ha presentado y fundamentado la técnica básica en aspectos biológicos y conceptos físicos relacionados con el análisis biomecánico del movimiento deportivo para su aplicación y práctica deportiva. Estos conceptos son básicos para el estudio del movimiento humano en el deporte desde la parte osteomuscular y el avance de comprensión y aplicación para todo un mejor resultado en nuestro cuerpo y poder dar un mejor enfoque y dar un mejor rendimiento deportivo. La biomecánica del hueso no se trata solamente de la parte estructural, como decía al principio, sino es un conjunto de situaciones que aplicada a nuestro campo, que es el entrenamiento deportivo, es esencial para dar un buen resultado. Gracias. Cordial saludo, profesor. Como lo mencionaba mi compañero Diego Fernández en su aporte, mi nombre es Eric Moya y nuestro tema para exposición es la biomecánica del hueso. Como bien lo mencionó él anteriormente, el hueso hace parte de nuestro sistema locomotor. Es factor fundamental para el soporte corporal. El hueso hace parte del sistema musculoesquelético en conjunto con los músculos, con los tendones, con los ligamentos y obviamente pues los huesos conforman el sistema musculoesquelético, que es el encargado de la movilidad. Los huesos tienen una naturaleza en la que están hechos de una manera en la que, de acuerdo a su necesidad, pues es sólido, liviano, resistente y ligeramente flexible. El desarrollo del hueso, pues de acuerdo a esta flexibilidad y a esta densidad, varía en cuanto a la edad, al desarrollo motriz del humano. En las edades tempranas el hueso es mucho menos denso, más flexible y un poquito más laxo en cuanto a la movilidad y al soporte que tiene. Ya a medida que el cuerpo va madurando, que va aumentando la edad, la densidad de los huesos va aumentando, el hueso se va volviendo más rígido y se va volviendo más fuerte y menos flexible. También es necesario aclarar que pues los huesos son un tejido vivo
que, como decía el profesor Diego en su aporte anterior, pueden estar sometidos a un estrés mecánico fuerte, a cargas y a estímulos considerables que pueden generar lesiones o fracturas que pues son necesarias de mencionar en esta intervención, ya que obviamente estas lesiones se producen por una naturaleza mecánica. También es necesario aclarar que como son tejido vivo, el hueso puede regenerarse de acuerdo pues a unos procesos mecánicos y biológicos a los que se ha sometido. Esos procesos también pueden no solo regenerar el hueso después de una lesión, sino también fortalecerlos, mejorar su composición. Hay estudios que demuestran que el entrenamiento de la fuerza en general, mayormente estudios hechos en gimnasio, demuestran que adicionalmente al aumento de fuerza muscular, del aumento de fibras, del aumento del volumen de las fibras musculares, de la resistencia de los ligamentos y los tendones, se aumenta la densidad ósea, lo que hace que los huesos sean más fuertes, más densos, para poder movilizar una mayor cantidad de peso, y por ende pues los hace mucho más resistentes pues a los estímulos que se le apliquen. Ya entrando un poco más en cuanto al tema biomecánico, los huesos, tenemos varios tipos de huesos en el cuerpo. Podemos clasificarlos en largos y cortos. Estos huesos pues tienen diferentes funciones. Podemos clasificarlos también por funciones, y es necesario hablar del tema de las funciones, ya que estas juegan un papel principal en el tema mecánico del hueso. Estas funciones no son las mismas para todos los huesos, y de acuerdo a estas es que ellos tienen sus propiedades. Las funciones de los huesos, algunos cumplen la función de dar soporte, ¿sí? Por ejemplo, la columna, parte de la movilidad, hay algunos que dan soporte. Tenemos también huesos que tienen como misión principal la protección de órganos vitales, como es el caso del cráneo con el cerebro, o del tórax, los huesos que hacen parte de todo el tórax, las costillas y ese grupo en general de huesos que cumplen la función de proteger órganos vitales como el corazón, los pulmones, etc. También tenemos otros huesos que se encargan de la movilidad, y están otros huesos como los huesos del oído, que tienen una función más enfocada hacia la comunicación, y obviamente es muy diferente su funcionamiento, ya que ellos se encargan de percibir las vibraciones del aire para interpretarlas posteriormente en el cerebro. Estas funciones son sumamente importantes, porque pues de acuerdo a estas vamos a clasificar las propiedades de los huesos. Las propiedades de los huesos, como lo decíamos, en función de su naturaleza, tienen unas propiedades de acuerdo a la fuerza o la carga, su magnitud, su dirección y su punto de aplicación. Podemos clasificarlos en 4 tipos: la compresión, la tracción o tensión, corte y flexión. Estas son como las propiedades que tiene el hueso. Pues de aplicar los estímulos, la carga, la fuerza. Ya
como último punto, vamos a explicar, teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, vamos a hablar sobre el tema de las propiedades mecánicas de los huesos, ya habiendo contextualizado un poco el tema anterior. Las propiedades mecánicas de los huesos son la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene el hueso para volver a su forma después de aplicarle una carga, una fuerza inicial. Es la capacidad para que pueda retomar la forma inicial. La plasticidad es otra capacidad totalmente opuesta a la elasticidad y es la capacidad del hueso de deformarse y mantener esa deformación después de aplicar ese estímulo, carga o fuerza, como lo habíamos mencionado. También tenemos la rigidez, que es la capacidad del hueso debido a su composición, que hace que se necesiten grandes esfuerzos para generar una deformación, como se mencionó anteriormente en este. Y otra capacidad que tenemos es la flexibilidad, que es opuesta a la rigidez, en la que se necesita un menor esfuerzo para poder generar una deformación, una deformidad en el hueso. Son propiedades opuestas que se complementan y que complementan a las propiedades anteriores. También tenemos la tenacidad como una propiedad mecánica, que es la capacidad del hueso de resistir a esa deformación plástica, como lo mencionamos anteriormente con la plasticidad, de resistir y mantener esa deformación hasta el punto de absorber energía y pues que aparezca una fractura. Entonces esa es la tenacidad. Y la resistencia o resistencia máxima no es más que el esfuerzo máximo para poder fracturar o romper ese hueso. Todas estas propiedades mecánicas son importantes porque definen cómo funcionan los huesos como parte de un sistema locomotor, como decíamos anteriormente, y que genera movimiento en la mayoría, y que obviamente tienen algunos estímulos mecánicos como una fuerza o una carga, y como lo mencioné anteriormente, en una dirección o con un vector, con un punto de apoyo y con una magnitud específica. Entonces, de acuerdo pues a todos estos factores, también se puede determinar cuando hay un tipo de lesión, como se mencionó anteriormente, cuando hay un tipo de lesión, ya entran los profesionales conocedores del tema. Generalmente son los ortopedistas, personas que conocen toda la biomecánica del hueso, la naturaleza de cada hueso, el tipo de hueso y poder entrar de acuerdo a estas propiedades y a la naturaleza de este, hacer una intervención que ya pueda ser una reconstrucción, una inmovilización, una reacomodación del hueso para generar una unión, o ya reparaciones un poco más complejas de acuerdo a la necesidad mecánica de este hueso, obviamente de acuerdo pues al punto corporal en el que se encuentre. Esta era mi aporte, mi intervención. Muchísimas gracias.